Gracias, buenas tardes a todos. Me dijeron que tenía 45 minutos, voy a tratar de ceñirme a ese tiempo. Agradezco en primer lugar a los organizadores de esta excelente actividad. El nivel de profesionalismo es lo que el país necesita. Mi tema es bien sencillo, retórica visual estadística. Voy desde Aristóteles hasta gente que lo que tiene en la cabeza son gráficas y no saben comunicar otra cosa. El bosquejo nos dice exactamente de qué voy a hablar. Primero, ¿qué es eso de la retórica visual? Segundo, voy a entrar un poquito en la retórica de los textos estadísticos, específicamente esa idea de que los datos hablan por sí solos. Y luego voy a entrar a convenciones gráficas, que son los acuerdos que los estadísticos han tomado sobre cómo se deben hacer gráficas, tomando 4 en particular, lo que llaman isotipos, que explicaré, la tinta de los datos, el factor de falsedad y luego un catálogo de misceláneas, errores que aparecen en la prensa. Aquí, cuando nosotros hablamos de retórica, usualmente uno piensa en los grandes oradores. Uno piensa en Nelson Mandela, en Martin Luther King, el presidente Obama. En Puerto Rico podemos pensar en Pedro Albizu Campos. El libro La palabra como delito establece claramente que fueron sus discursos lo que los llevaron a la cárcel. Aquí yo me voy a fijar en un tipo de retórica diferente. Primero, al hablar de retórica no estoy haciendo una metáfora. Quiero aplicar consistentemente algunos de los principios de la retórica, tal y como lo definía Aristóteles en un libro del 350 antes de la era común. Y él decía que la retórica era el estudio de los métodos de persuasión. ¿Cómo vamos a hacer una comunicación que sea persuasiva? ¿Y cómo vamos a estudiar esos métodos? Yo lo que voy a hacer aquí específicamente es aplicar eso a una retórica visual. ¿Cómo usamos imágenes visuales para persuadir como parte de un argumento más amplio? Y específicamente voy a tomar, para hacer las cosas claras, para no presentar ejemplos hipotéticos, imágenes de la prensa escrita en Puerto Rico desde el 2010 hasta el 2013. Hago una aclaración, la investigación a propósito no la hice de forma sistemática, así que no voy a contestar, porque no puedo, porque quise no poder contestar cuál periódico es peor que otro, cuál hace mejores gráficas y cuál hace peores. Simplemente mi interés es ilustrar lo que sucede. Aclarado eso, vamos a empezar con una imagen de la prensa. Filoteado, se llama el artículo que presenta a primera hora. ¿Alguien conoce al rapero Tempo? Y conocen su situación. El día 11 de octubre apareció esa imagen en la prensa. Él llegó a Puerto Rico el día antes. El periódico dice claramente, sin decir una sola palabra, comunicó muchísimo. Esa es la primera oración del periódico. Y el periódico detalla el costo de cada una de las cosas de su ajuar. Las gafas $300, los audífonos $349, la mochila $1,600, su reloj $5,000, la hebilla de la correa $400, $4,000 el collar. Fíjense que el collar tiene unas esposas. Y $1,840 el bulto de mano. ¿Qué sucede? Tempo acababa de salir de la cárcel de Estados Unidos y vino a Puerto Rico a cumplir una condena en una institución menor. Aunque no sabemos exactamente cuál era el mensaje que él quería comunicar, estaba claro que quiso comunicar un mensaje tan pronto se bajó del avión y tan pronto la prensa lo fotografió. Particularmente observaron la camisa, León, el rey de la selva. Así es que cuando presentamos un argumento y hablamos de argumentos retóricos, tenemos que entender que se desea algo de una audiencia y se ofrecen razones para ese deseo. Una caricatura de 1985, ¿se acuerdan de Miche Medina? Decía, sigue para arriba, presenta la criminalidad como un gigante cuyos pies pueden aplastar a Juan del Pueblo. Y Juan del Pueblo dice, vamos a darle la más urgente atención. Fíjense que aquí hay una retórica, hay una argumentación visual, aunque usa algo de palabras, pues la idea es, tenemos que hacer un plan urgente como país porque nos va a aplastar la criminalidad, eso era en el 1985. Cuando hablamos de interpretaciones de imágenes, hay que considerar el contexto donde éstas están. Y aquí la retórica se separa un poco de la lógica matemática. La lógica matemática lo que dice es, uno interpreta las premisas, uno conoce las premisas y hace unas deducciones lógicas. Cuando hablamos de imágenes hay que interpretar el contexto también. Aquí aparece una
tres gráficas de los fondos de retiro del gobierno, aparece en un periódico local, el sistema de retiro de empleados gubernamental, el sistema de retiro de maestros y el sistema de retiro de la judicatura. Si pueden observar, las líneas rojas se refieren a los déficits actuariales que van acumulando. Mi interés no es que observen la gráfica en detalle, sino que observen lo que acompaña la gráfica. Así fue que apareció en el periódico, un reloj despertador. Ya el argumento que se está construyendo es, hay algo alarmante, tenemos que despertar. Fíjense el secundero, estamos llegando al punto de despertar. Esto pasó, esa noticia es del año pasado. Y en este sentido, las imágenes siempre tienen que considerar el contexto. Ahora, hay varios tipos de imágenes visuales, y esto hay todo un campo de retórica visual en el que me estoy basando, esto no es creación mía. Una imagen puede ser lo que llaman una bandera visual. En caso estadístico, simplemente un número. Ahí aparece lo más que llama la atención luego del título, cifra 2.01, la efectividad del zurdo Kevin Vila en lo que va de temporada. Béisbol invernal, tarde estrellada, se enfrentan en Mayagüez los mejores jugadores del torneo. No hace falta hacer una gráfica estadística, con llamar la atención con un número es suficiente para el argumento que se quiere construir. Esta está espectacular. 20 bajas mortales el fin de semana. En 96 horas se produjeron 20 asesinatos. Esto no es una gráfica como las que nos enseñan en los cursos de estadística, pero en un periódico que quiere comunicar una información estadística, sirve como una bandera visual. Es un elemento que llama la atención para que después la gente se fije en otros argumentos. En un mundo como el que vimos, con tantas imágenes visuales que nos rodean, hay que buscar llamar la atención. Otra forma es la demostración visual, y este es el tipo de imágenes que los estadísticos estaban más acostumbrados. A mí me parece excelente, buenísima, esta imagen de demostración visual que presenta en un caso de asesinato qué es lo que los diferentes testigos escucharon con respecto a las detonaciones de bala entre el tiempo en que la persona entró a la urbanización y el que salió. Resumir 7 testimonios, yo leí eso, no los entendía bien, pero cuando veo la gráfica se hizo bien claro cuándo es consistente y cuándo no. Y resumir esa idea en números es lo que llamaríamos una demostración visual. El resto de la presentación le va a dar más importancia a las demostraciones visuales que a la bandera. Vamos a retórica. Dice Aristóteles, libro 350 antes de nuestra era, hay 3 razones para poder persuadir, o 3 elementos para persuadir: el ethos, el logos y el pathos. El ethos se refiere a la credibilidad. Cuando una persona tiene credibilidad, eso ayuda a persuadir. El logos se refiere al razonamiento. Si usamos gráficas con un buen razonamiento, eso ayuda a que la gente nos crea. Pero también las emociones, nos dice Aristóteles, son importantes para persuadir. Vamos a empezar por ahí. El pathos a lo que se refiere es apelar a las emociones y los sentimientos. Y para mi sorpresa, muy agradablemente, en Puerto Rico los periódicos han hecho muy buen uso de ese tipo de imagen. 201 asesinatos. Febrero culmina con cifras récord de muertes violentas, febrero del 2011. Aquí, cuando ustedes observan y pueden leer los nombres o leer los apellidos de las personas que fueron las víctimas de asesinatos y pueden reconocer el nombre de su hermana, su hermano, su primo, o el apellido de su familia o el de su vecino, aquí se está apelando al sentimiento para llevar una imagen persuasiva. Eso fue en febrero. Al final del año, antes de finalizado el año, el mapa de Puerto Rico estaba conformado visualmente por los nombres de las personas asesinadas. 995 personas. Esto es retórica visual. Es utilizar ideas que apelan a los sentimientos para llevar un mensaje persuasivo. Esta es la que me parece a mí la más fuerte de todas. Fuerte rechazo a la pena de muerte. La encuesta arroja resultados contrarios a la pena capital. No tan solo se presenta muy adecuadamente en un diagrama de pastel el porciento de cada persona que está a favor, sino que en ese diagrama de pastel se inyecta una inyección letal, pero no, con una carabela, pero no tan solo eso, ¿sobre quién? ¿Sobre qué sector? Sobre los que están a favor de la pena de muerte. Esto es un editorial que está haciendo el periódico.
y no hay ningún problema en hacerlo. Yo simplemente estoy presentando, mi crítica no es a que se haga. Yo estoy presentando elementos de la retórica visual. Si el objetivo del periódico era editorializar, lo hizo sin escribir un editorial. Me parece que de una forma muy persuasiva. Ahora, hay otra forma de apelar también a la credibilidad, a hacer un mensaje persuasivo, y es apelar a la credibilidad de la persona. Aquí vamos a ver que el ethos se relaciona con el logos. El ethos, la persona, la credibilidad de uno, se relaciona con el razonamiento que uno utiliza. Veamos lo siguiente. ¿A qué le temen los adultos mayores? Esto salió de una sección de construcción. Adultos mayores se refiere aquí, así aparece la gráfica, así lo estoy citando, personas mayores de 65 años, envejecientes dirían algunos. ¿A qué le temen? 26% a la pérdida de independencia, 13% al estar recluido en un nursing home, a perder amigos o familiares, a tener que dejar de guiar o a la muerte. ¿Sencillo? Claro. ¿Alguna observación? ¿Perdone? Fíjense, 26% está por debajo de 25%. 26%, mire, yo he estado leyendo periódicos por un montón de ocasiones. Cada vez que yo encuentro estas cosas, me siento bien contento porque puedo ilustrar algunos de los errores con el objetivo de que no los cometan. Aquí voy a explicar algo un poco más adelante, pero aquí hay dos errores retóricos básicos. Primero, si alguien nota que 26 está por debajo de 25, o si observan el 11 está por debajo de 10, ya el mensaje que quiero llevar se distorsiona y entonces vamos a empezar a discutir unos asuntos metodológicos en vez del mensaje de a qué le temen los adultos mayores. Error retórico número 1. Y error retórico número 2, que me parece el más importante, pierde credibilidad. Porque entonces si esta persona no fue suficientemente capaz de ver que el 26 se supone que sea mayor que el 25, retóricamente se pierde credibilidad. Lo que le voy a decir, esa gráfica está bien hecha. Más adelante le voy a explicar por qué. Pero el asunto está bien claro. Déjenme aclarar. Desde un punto de vista estadístico riguroso, está bien hecha. Desde un punto de vista retórico, es un error. Confunde, desvía la atención y hace que uno pierda credibilidad. Aquí un aparente error del logos, de la lógica de la construcción, perjudica la credibilidad, perjudica el ethos. El desempeño del índice de actividad económica desde el 2010, eso en el periódico. Si ustedes no lo pueden ver bien, no se preocupen, en el mismo periódico tampoco se entiende muy claramente lo que dice. Para cada mes, y voy bien rápido porque así es, cada mes 3 lecturas. 1, índice de actividad económica, 2% de cambio del mes anterior, 3% de cambio del año anterior, para 47 meses son un total de 141 datos en una esquinita del periódico. Aquí está bastante bien construida. Aquí el problema no es el logos, aquí el problema es la audiencia. ¿Quién se va a poner a leer esas cosas? Yo que me estoy dedicando a eso, me puse a leerlo y tuve que pasar mucho trabajo y mucho tiempo tratando de entender lo que eso quiere decir. Si la audiencia de un periódico se supone que sea el lector general, hay un error en comunicación. Grupos étnicos que viven en la isla, lo mismo, rigurosidad estadística, está bien claro, puertorriqueños 95%, de acuerdo al censo, no hispanos un 1%, otros hispanos 2.8%, mexicanos 0.3%, cubanos 0.5%. ¿Qué les parece? ¿Y los dominicanos? Esa gráfica es correcta metodológicamente, pero cumple las expectativas de la audiencia en Puerto Rico, sobre todo cuando aquí se dice que la comunidad dominicana permanece bastante invisible. Nosotros retóricamente no podemos cometer ese error. Hay que dar visibilidad. Y aunque metodológicamente está bien, en términos de la audiencia, uno puede perder credibilidad cuando presenta estos datos de esta forma. Entro por unos minutos en la retórica textual, me alejo de las imágenes para después volver porque es fundamental aclarar un par de cosas. Desde el 1987, el entonces profesor Donald McCloskey de Economía escribió un artículo que se llama Retórica en la Ciudadela, el caso de la estadística.
Y él aboga por una conversación de la retórica y la estadística. La Ciudadela, como pueden ver en el mapa, es el área más fortificada de una ciudad murada. Lo que dice el profesor Makowski, aunque los estadísticos hemos hecho todas unas fortificaciones en contra del lenguaje, en contra de la justificación retórica, dentro de la propia disciplina de la estadística hay retórica, aunque nosotros no lo querramos aceptar. Y específicamente se ve bien claro la expresión, los números hablan por sí solos. Una expresión muy común retóricamente en los estadísticos, que es el título de un informe del Banco Gubernamental de Fomento del 2013, los números hablan por sí solos, hay que reformar nuestros sistemas de retiro. Ese es el título del informe y el subtítulo, como vamos a ver un poco más adelante, los números hablan por sí solos, aparece en cada una de las 18 páginas del informe en la base. Pregunto, ¿hablan los números por sí solos? Esto es lo que los retóricos han llamado prosopopeya. Simplemente atribuir capacidad de lenguaje a objetos inanimados, como los números, o a conceptos, Albizu decía, la patria está hablando, o a personas ausentes o fallecidas. Un manual de retórica de 1767 decía, pero ¿cuándo es que se debe usar la prosopopeya? Y decía, bueno, eso depende de la persona que esté hablando, el orador. Si el orador piensa que no tiene un carácter con suficiente peso, o si tiene cosas muy severas que decir, mejor ponga lo que usted quiere decir en boca de otra persona. O diga que un objeto inanimado fue quien dijo eso. Y 1767, ¿bien? Ahora, para usar la onomatopeya, eso no lo digo yo, eso lo dice un manual de retórica de 1767. Ahora, le pregunto, ¿qué dicen los estadísticos más reconocidos sobre la expresión los datos hablan por sí solos? Aunque a menudo oímos que los datos hablan por sí mismos, su voz puede ser suave y sigilosa. Edward Tofty es tal vez el autor de métodos de gráficas, de críticas de gráfica más reconocido en el planeta. Y él dice, yo no estoy diciendo que los datos hablan por sí mismos, pero si usted lo escucha, recuerde que es bien difícil entender lo que dicen. Gary T. Marks, profesor de MIT, Massachusetts Institute of Technology, dice, estén conscientes de las decisiones de las cuales emergen los datos. Los datos no hablan por sí mismos. Busquen dónde están los ventrílocos. Y el punto de él es bien claro. A él dice categóricamente, los datos no hablan por sí mismos. Esta es mi favorita. Si torturan los datos por suficiente tiempo, eventualmente confesarán cualquier cosa. Esto lo dice Ronald Coase, Premio Nobel en Economía. Fíjense, aquí yo he estado utilizando el ethos. Yo apelo a la credibilidad de otra persona. Eso lo dijo Tofty, eso lo dijo Coase, eso lo dijo Gary T. Marks. ¿Bien? Ahora, vamos a entrar en unas convenciones. Estos son los acuerdos que los estadísticos más o menos han sostenido luego de conversaciones, y no son acuerdos finales, sino que es lo que es común en el paradigma de la disciplina. Vamos a ver varios de ellos. Primero, el principio de los isotipos. Yo he estudiado un poquito de estadística, nunca había visto esto de los isotipos en ningún libro de estadística como tal. Así es que me alegra mucho que poder presentar ante esta audiencia este tipo de asunto. Lo han llamado también el método de Viena para estadísticas pictóricas. Otto Neurath, filósofo, economista y sociólogo, junto con Gerd Arantz, que es artista gráfico y activista, desarrollaron este método que ellos llamaron eventualmente isotipo. Ahí ustedes pueden ver un cuadro de una gráfica de Arantz donde se ve la falta de detalle en las imágenes. Y esto es lo que da pie luego a las estadísticas pictóricas. Lo llaman isotipo, International System of Typographic Picture Education. Y consistía literalmente, para los años 30, la década del 30, hacer una pequeña xilografía, ¿no?, en madera para repetir las imágenes. Dicen ellos, ¿cuál es el propósito de los isotipos?
llevar el conocimiento estadístico de la sociedad y de la economía a la gente común. Desde un principio tenían un fin retórico. La estadística no es para la gente profesional exclusivamente. La gente común, decían ellos, los obreros de la factoría y las amas de casa tienen que conocer lo que pasa en el país. Por ejemplo, presentan, este es un tipo de gráfica de la cantidad de, observen el sesgo de género, de los hombres que se casan en Alemania, 1911, 1926, recuerden la guerra, 1914, el 18. Cada rectángulo implica 100,000 personas. Ellos dicen, es que eso no es para la gente común. Pero entonces veían, y esto es un diagrama de la época, esta forma de representarlo. Y el método de isotipo dice, eso está mal, porque si tienen que ponerle un número encima al 145, es porque entonces no se entiende si es el tamaño, si es el área, si es la superficie, si es el volumen, y además que es eso de una gente tan grande y tan... En realidad, así no se deben hacer las gráficas, decían ellos. Ellos presentaban este tipo de gráfica para que cualquier persona inteligente que sepa contar, sepa entender ese mensaje. 1911 al 14... antes de la guerra, cada pareja representa 100,000 personas que se casaban al año. Y ahí usted puede ver al principio 500,000, luego 300,000 años de la guerra. Después de la guerra, un auge en los matrimonios que después eventualmente se establece. El principio de los isotipos es bien sencillo y lo vamos a ver ahora en la gráfica en la prensa puertorriqueña. Cantidades mayores no se deben presentar con tamaños mayores, sino con repetición del mismo tamaño. 1936, básicamente, si usted tiene un cuadrado, a veces es un poquito difícil entender cuánto más se representa un cuadrado mucho más amplio. Si tiene un círculo y otro círculo, bien difícil. Pero si usted tiene rectángulos consecutivos, ya sea como rectángulos o como símbolos, los puede entender y los puede entender fácilmente. Miren esta gráfica. Nacimientos y muertes en Alemania del 1911 al 14, la primera. Los nacimientos antes de la guerra excedían las muertes. Durante la guerra, las muertes excedieron... Y no hace falta poner el número de cuántos, porque cualquier persona que sepa contar los puede ver. Cada símbolo, 250,000 de personas. A partir de la guerra vuelven a haber más nacimientos y luego se estabiliza un poco. Esta gráfica me parece espectacular. La producción de automóviles en las Américas, dicen ellos, y en Europa. Ahí aparece cada persona dibujada representa 100,000 obreros de fábrica, de factorías. Cada carro significa 100,000 automóviles producidos. Fíjense cómo con menor cantidad se produce mucho más de lo que se producía en Europa. Y ahí cada persona, una persona inteligente que sepa contar, puede entender claramente ese mensaje. ¿Les parece? Fíjense un detalle, además del paisaje industrial a la izquierda y industrial un poco histórico a la derecha, ven también una cinta de ensamblaje. Ah, ya lo había observado, Quiñones. Esta es de la que me parece más espectacular todavía, y después de esto vamos a Puerto Rico. Muertes no, es la situación de la guerra. A la derecha, arriba, las fuerzas de Alemania y sus aliados. A la izquierda, hacia abajo, las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados. Cada imagen representa 1,000,000 de personas, 1,000,000 de soldados. Fíjense que fue un ejército de 20 millones de personas que lucharon en el lado de Alemania, provocaron muchas más bajas con un ejército mucho más pequeño. Las bajas son las cruces, los soldados en muleta son los heridos. Fácil, claro, se permite la comparación. Cualquier persona inteligente que sepa contar puede leer. La estatua de Cristóbal Colón. Vamos a empezar por ahí. Yo he estado revisando periódicos y cada 2 o 3 meses sale un artículo diferente de la estatua de Cristóbal Colón. Esta gráfica no está tan mal, porque dice claramente la altura en comparación. Ya dice, usted lo que se tiene que fijar es en la altura. A mí me sorprendió que la estatua de Cristóbal Colón fuese mucho más grande que la estatua de la Libertad de Estados Unidos. Y ahí le decía, no está mal, porque se dice específicamente qué es lo que se quiere, qué es lo que quiere que usted observe. Ahora,
Descenso en el número de farmacias de la comunidad en años recientes. De 1.250 pasaron a 715, casi la mitad, un poco más de la mitad. Pero es que ese símbolo uno no sabe si es la altura, si es hasta donde está el palito, si es hasta donde está el mortero, si es el área, si es el volumen. Cuando uno compara, uno es mucho menos que la mitad del otro. Entonces uno, ¿en qué se supone que uno se fije? Yo todavía, al día de hoy, sin poder leer el contexto, la noticia, no la entiendo bien y después de leerla se me hace un poquito difícil. Dice, beneficios de cada dólar invertido en tratamiento. Creo que el título no tiene que ver con lo que aparece en el dólar, pero es lo siguiente, por cada dólar invertido se ahorran 15 centavos en controles en el país productor de drogas, 32 centavos y 52 centavos. Pero qué imagen, es que ahí yo estoy leyendo el número, porque yo no sé cuánto es el área que representa el 1 del dólar, ni cuánto es el área que representa la oreja derecha y el pelo hasta donde aparece el número de serie. Y después de la cara a la hojita de palma que hay ahí, no sé cuál es la lógica. O sea, aquí en realidad uno observa una gráfica que no dice nada, uno tiene que observar el número es una mala estrategia de comunicación. Cuando yo encontré esto me puse bien contento, de verdad. La noticia es un poquito triste, pero la pude utilizar para ilustrar bien la situación de los chinos en Puerto Rico. Sucede lo siguiente. La noticia se trata sobre cómo han habido una serie de robos y escalamientos a personas de la China en Puerto Rico y eso permanece bastante invisible. Y entonces, como parte de la noticia, dicen, vamos a ver cuántos chinos hay en Puerto Rico. Según el censo, hay poco más de 2,000. Según la Comisión de China, hay poco más de 6,000. La gráfica de esa pagoda llega hasta el 6,000, la otra, pero se supone que uno se fije en la altura, ¿o qué? El ojo humano no tiende a fijarse en altura cuando hay un área. Uno lo que tiende es a observar el área. Y esa área que tienen a la derecha no es 3 veces el área de la izquierda porque es un triángulo o es un trapecio. Entonces, vuelvo. Esta área aquí llega hasta 6,000. La altura, pero es que no hay nada que nos diga que es la altura. A mí me alegra encontrar estas cosas porque después de mucho trabajo encuentro los errores que quiero que no se cometan. Me alegraría más ni siquiera encontrarlos, pero una vez aparecen, debo comunicarlos. La noticia se llama El País de los Trolis. Los 20 municipios con más trolis en Puerto Rico y la cantidad de gente que transportan. Esto sí que yo no lo entiendo. Se supone que la altura, no la altura, es la esquinita de la perspectiva del trolley. La parte posterior de la cocina es lo que dice el número de la estadística. Y entonces comparan 34, pero es que uno lo que observa es el tamaño del trolley. En este caso, volumen, vuelvo, no es la altura de la proyección de la esquinita de la cocina del trolley. Aquí un poquito más a tono con los isotipos, heridos por balas perdidas en los últimos años. Pues básicamente, claro, lo que pasa es que cuán difícil es contar 2, 3, 5, 6. Sin embargo, cuando ponen el ataúd, no lo ponen del mismo grueso que ponen la cajita de servicios médicos. Aunque con uno no hace mucha diferencia, uno puede contar 1, 2, 3, 4, 5, pero en principio hay un pequeño error ahí. Esta gráfica me parece bien interesante porque para mí querer ilustrar que un país tiene 18% y que el otro tiene 15% de personas deprimidas, para mí que no hace falta tanto espacio para decir simplemente 18 y 15. Además, yo me puse a contarlo porque estoy haciendo el estudio, pero ¿cuál es la idea? ¿Se supone que uno los cuente cuando uno está leyendo periódico? Eso me lleva al próximo principio, la tinta de los datos. Aquí situando a Edward Tofty, dice, utilice la menor cantidad de tinta posible para hacer una gráfica. Un principio bien sencillo, economice tinta. Y él no lo dice por razones ambientales, sino por razones de la lógica visual. ¿Qué es a lo que esto se refiere? Le digo, yo llevo buscando en los periódicos y con unos estudiantes que me estaban ayudando, me dijeron, profesor, en ese periódico hay 3 gráficas. Yo busco, no hay 2, hay 3. Yo volví a buscar el periódico, encontré 2, de forma independiente para estar seguro. Ellos me tuvieron que señalar esa gráfica que yo que estoy buscando gráficas en los periódicos la pasé por alto. No tenemos que decir nada más, ¿verdad? Carne de cerdo que se vende en Puerto Rico en quintales, de la producción local y la producción importada, sobre un mapa de Puerto Rico que es casi del mismo color que la carne de cerdo que se consume localmente.
Bueno, primero visualmente es bien difícil de observarlo. En el papel de periódico, más difícil. La cantidad de espacio que consumen los números es mucho mayor que la barra que pretende representar. 189.230 quintales de cerdo que se venden en Puerto Rico para el 2007 ocupa más el número que la barra. Exceso de tinta. Este me encantó. Ha sido el beber bebidas alcohólicas, el consumo de bebidas alcohólicas ha sido un problema en su familia inmediata. ¿Sí? ¿No? Mi familia un poquito más lejana, en realidad no sé. Pero con las tarros de cerveza detrás, en realidad confunde. Sobre todo porque la barra más alta tiene detrás una cerveza más pequeña. Exceso de tinta. Disculpen, pero el ejemplo es ilustrativo. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que compraron el último rollo de papel de inodoro en su casa? Yo tuve que hacer un esfuerzo por entender esto. Son en porcientos y el texto lo dice. Pero 48, 66 con una flechita para la izquierda, luego un 18 abajo en otro color que no se sabe lo que es, después 90 y 100%. Vuelvo a hacer la pregunta que se hacía. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que usted... ¿Cuándo fue la última vez que usted compró un rollito de papel de inodoro? Mire, más sencillo y sin tanta tinta. Una gráfica de barras que simplemente diga, el 48% compró un rollito hace una semana, el 18% hace 2 semanas, hace 4 y hace más de 4 semanas. Por favor, no me hagan preguntas de esa gráfica más adelante. Tofty llama a esto chart junk. Yo lo traduciría como chatarra en la gráfica, pero es un término que yo no quise que apareciera escrito. Así es que simplemente lo que se refiere es todo el adorno que se pone alrededor de la gráfica. En los otros ejemplos veíamos el adorno dentro de la gráfica. Aquí está alrededor, aquí visualmente no molesta. Para un periódico no está mal. Yo creo que le dedican demasiado espacio al carro. Hubiese sido mejor poner más espacio en la gráfica, pero observe lo interesante, dice, cierra el año con un aumento. Y es correcto, del 2010 aumentó al 2011, pero es que venía bajando consistentemente desde 2005. De todas formas, lo que me interesa es la cuestión visual. Chart junk. Seguimos. Este está bien ilustrativo. Estudiantes que no cumplen con las metas anuales de las pruebas de estudiantes, matemática es la más alta. Esto es una cosa que hacen los periódicos consistentemente. En vez de presentar una barra, adornan la barra, en este caso con lápices. Lápices de colores para cada uno de los años. No está tan mal. Yo simplemente me voy a limitar a decir qué sería lo que Tofty recomendaría. Menos tinta. En vez de hacer una barra y en vez de hacer una barra con forma de lápiz, vamos a hacer una línea porque usa menos tinta. Y ahí se observa claramente, bueno, primero se observa claramente la diferencia en el 2008 y el 2009. No conozco, yo supongo, y aquí utilizando lo que nos decía Edgardo, la cuestión de la validez, tal vez cambió la prueba. Tal vez, si alguien sabe y nos aclara luego, tal vez cambió la prueba, después se mantienen básicamente constantes y consistentemente en las pruebas de matemática fracasa mucha más gente del 80 al 75%. Tofty diría, todavía le podemos quitar tinta. Con menos números y menos rayitas sería mejor. Ese es el principio de la tinta de los datos. Para Tofty, mientras menos tinta, mejor. Vamos a ver otro principio de Tofty, el factor de falsedad. Es una idea bien sencilla. El efecto visual debe corresponder con el efecto numérico. Bien sencillo. Lo que representamos visualmente, ese tamaño, tiene que ser proporcional al efecto numérico. Nacimientos en Puerto Rico. De 50.000 nacimientos en el 2003, bajó a 44.000 en el 2009. Una pequeña alza, después consistentemente ha bajado. Uno ve, según la gráfica, un efecto dramático. Han bajado un montón los nacimientos en Puerto Rico. Cuando uno la hace, vamos a dejar el periódico, vamos a hacerlo de una forma consistente.
uno la hace, así es la gráfica que aparece en el periódico. Baja considerablemente. Pero ¿qué pasa? Observen que el eje empieza en 40,000. ¿Perdón? Exacto, acabaron de decirme, muchas gracias. Acabaron de decirme, se supone que las gráficas empiecen en 0. En principio, sí. Cuando empezamos la gráfica en 0, vemos que definitivamente hay una bajada y es consistente, pero no es tan dramática como visualmente se quiere presentar. Ahora, aquí Tofty lo que nos dice es, vamos a calcular un factor de falsedad. Vamos a ver cuánto es que esa gráfica está distorsionando visualmente la realidad numérica. No basta con decir, ahí hay una distorsión, no empieza en 0. Hay que cuantificar esa distorsión. Y para eso, literalmente, buscamos en el periódico, medimos con una regla, literalmente, cuántos centímetros, para evitarnos los 2/4 de pulgada, midimos con una regla, literalmente, sobre el papel, y medimos entonces cuánto es numéricamente. Con una fórmula bien sencilla, el efecto visual lo dividimos entre el efecto numérico. El efecto visual sobre el papel, en la gráfica, ¿cuánto bajó? Aquí nos dice, bajó en la gráfica un 64%. El 64% de esa hoja de papel fue la bajada desde el punto máximo al punto mínimo. Pero el efecto numérico, lo vemos aquí, 14%. Dividimos. Esa gráfica distorsiona la realidad numérica en un 460%. Nos decía Mario, hay que cuantificar. Así que el tamaño de la falsedad hay que cuantificarla. Y pensar que vamos a ser exactos sería un poquito difícil. Tofty dice, si está entre un 95% y un 105%, eso es aceptable. Eso está bien. Una deformación tan mínima a nivel visual no está mal. Vamos a ver expectativa de vida. Hacemos el mismo procedimiento. Si lo hacemos en gráfica, computadora, aparece de esta forma. Si incluimos el 0, aparece de esta otra forma. Sí ha aumentado la expectativa de vida, pero el efecto no es tan grande como se representa visualmente. El factor de falsedad, 1800%. ¿Bien? ¿Vieron el dedito? Seguimos. Esto es parte de un artículo que se llama Caos Demográfico. Entonces, uno puede entender cómo usar estas deformaciones aparentemente pueden ayudar a la lógica del argumento. Pero si usted sabe un poquito de estadística, se va a dar cuenta que hay un error en la lógica y hace que pierda credibilidad. La credibilidad no es solamente una cuestión de principio, es una cuestión de llevar un mensaje efectivo. Si usted pierde credibilidad, no le van a creer. Leve merma en los divorcios. Lo mismo. Eso no me parece tan leve. O sea, aquí bajó casi la mitad. Le achacan a la crisis económica, al parecer, ha causado una reducción en el número de divorcios. Bueno, ahí hay un factor de falsedad considerable. En el ejemplo que les puse del informe del Banco Gubernamental de Fomento, los números hablan por sí solos, se llama el informe, dice la evolución de la partida del Fondo General destinada a pagar pensiones por cada dólar recaudado desde el 2013 y su proyección hasta el 2030. Pero es que cada círculo no es proporcional a lo que dice. En realidad, si hubiesen hecho un buen argumento, el círculo de la derecha sería mucho mayor todavía. Aquí, a pesar de que quieren decir hay que reformar los sistemas de retiro, están haciendo un efecto mucho menor al que los números implican. Así que a veces exageran la realidad, en este caso la disminuyeron. Casarse ya no es excusa. El porcentaje de niños nacidos fuera del matrimonio casi se ha duplicado en las pasadas 2 décadas. De la misma forma, el 61%, el círculo de la derecha no es proporcional a lo que la noticia dice. Esto es un asalto, deme todo el dinero. Ahí aparecen los robos que ha habido, la cantidad que han robado en diferentes bancos. No hay ninguna relación entre el tamaño del círculo y el número. Observen abajo, 11,000 tiene un número, un círculo bien similar a 20,000. Ahora, Tofty y Neurath
sostienen posiciones contradictorias. Uno dice, vamos a ponerle más tinta, más dibujitos para que la gente entienda sencillo y claro, y otro dice, menos tinta. El que requiere menos tinta, más a nivel de abstracción, lo hace para un público más sofisticado, no para un público general. Voy con otras convenciones. Vamos a explicar esto. Ya ustedes vieron el 25 y el 26%. Esa gráfica es correcta desde el punto de vista estadístico. Vamos a explicarlo. Si usted representa la gráfica en 2 dimensiones, esta sería la forma. Claro, ¿verdad? Todo está en por ciento, eliminé lo demás para que se fijen solamente en la proporción. Cuando lo hace en 3 dimensiones, ya el 11 está tocando la raya, el grid line, la raya de fondo número 10. ¿Lo observan? Si lo hacemos desde otro ángulo, el 11 está por debajo del 10. Si lo inclinamos más todavía, el 26 está por debajo del 25. Confunde. Distrae la atención, usted pierde credibilidad. Bueno, ese es el caso de quienes hicieron esta imagen del presupuesto consolidado de varias agencias de Puerto Rico, 2013-2014. En el periódico casi no se nota. Yo amplié una mínima parte. Fíjense que 1546, cuando ustedes bajan, está por debajo de 1500. 520 está por debajo de 500. En millones de dólares. ¿Observan? Lo mismo, distrae la atención, confunde, pierde credibilidad. En resumen, no utilice gráficas en 3 dimensiones. Lo más caliente de la semana. Esta es una parte que traen los periódicos de un periódico en los fines de semana. Aquí le preguntan a la gente, o la gente escribe, ¿qué fue lo más caliente de la semana a nivel artístico? Si la muerte de Rufo Hernández, la última cirugía que se hizo la Burbu, la nueva pareja de Adamari López, las expresiones que hizo Daddy Yankee, yo no las entendí, las leí varias veces, la caída de Walter Mercado que lo llevó al hospital, eso fue un 1%, y la pérdida de memoria de Manuel, que no se acordaba qué fue lo que le pasó en el incidente. Eso rivalizaba 37% con la muerte de Rufo Hernández en un 38%. Bueno, la gráfica está atractiva y yo me puse a calcular el área de cada uno de los trapecios, de cada uno de los triángulos, de cada uno de los trapezoides y llegué a la conclusión que lo que hicieron fue esto. No intente cuadrar un círculo. Más costoso el plato navideño. Observen la gráfica. En vez de barra tenemos tenedores. Dice, el precio de los alimentos que componen el menú típico de las festividades ha incrementado dramáticamente. ¿Lo observan bien desde atrás? Vamos a hacerlo más grande. Solo para los guineitos, los tostones y la carne de cerdo. La primera barra lo que debería ser la primera barra, que es un primer tenedor, es más grande que el 20 centavos que siguen, pero ha aumentado en un 25%. ¿Observan eso? Vamos a ver aquí. Los plátanos, para hacer tostones, de 55 pasa a 38, pero hubo un aumento de 45%. Usted tiene que ir a la parte arriba izquierda de la gráfica para ver que el orden de los años está invertido. Pone primero el 2011 y después el 2010. Pero si nosotros leemos de izquierda a derecha, ¿por qué tenemos que ir a una leyenda para después entender? Compañeros, usen barras, no usen tenedores. Esto pasa, aquí pasa lo mismo. Aquí hacen toda una serie de preguntas categóricas, o mejor dicho, una pregunta. Ha sido víctima de crimen durante el último año, pero a grupos categóricos diferentes. Y entonces van a ver cómo unen desde la isla de Puerto Rico, 7%, a masculinos, 16%, hay una subida. Pero es que ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Desde las hembras un 13%, a los 18 a 49 años un 18%. Desde la gente de 50 a 10 al 12% de mayor ingreso. Bueno, otra vez. Los lápices en vez de las barras. Esta está bien hecha. A mí, bueno, de acuerdo a Tofty no estaría bien hecha. Pero en términos del orden está bien hecha. Fíjense que aparece primero, vamos a ponerlo aquí,
Jayuya, Barranquitas, Guánica, Culebra, cada una en el orden del porciento de fracasos de estudiantes que estuvo D o F. El orden importa en las gráficas. Si usted tiene en orden alfabético, usted no sabe cómo comparar dónde está su municipio. Pero en este caso, el orden importa. Y aquí tengo que hacer una aclaración. La periodista que cubrió esta noticia me llama, me pregunta, y entonces digo, estuvo muy bien hecha, dime, pero ¿cómo fue que hicieron? Y me dice, no, es que yo no tengo control, la periodista, sobre cuándo va a salir la noticia, ni la gráfica que va a salir. Yo le dije, envíame la gráfica para hacerte alguna sugerencia. Eso lo hace el departamento de arte gráfico. Yo que cubro la noticia, no sé si va a salir gráfica y cómo va a salir. El orden importa. Termino. Unas recomendaciones para la acción. Primero, sospeche de la afirmación, los datos hablan por sí mismos. Segundo, cuide su credibilidad, su ethos. Es muy fácil perderlo. Y es una fantástica estrategia de persuasión. Tercero, identifique cuando el rigor estadístico entra en conflicto con los consejos de la retórica. Hay que pensar en la audiencia. Es fundamental. Una gráfica muy complicada a veces no comunica ninguna idea. Y por último, hay un caricaturista mexicano que hace caricaturas para El Nuevo Día. Bueno, él es cubano, residente en México, hace caricaturas para El Nuevo Día. Sus caricaturas me parecen espectaculares. Aquí él nos presenta esto y a mí me parece que esto aquí, esta caricatura ilustra lo que este día de hoy quiere evitar. Cuando la gente lo único que tiene en la cabeza son datos y reglas frías, cortantes, así las va a comunicar. Quienes organizaron este simposio el día de hoy, este foro, han presentado una serie de formas de cómo repensar la estadística, en la mayor parte de los casos sin números, o mejor dicho, junto con los números, hace falta entender la ansiedad que promueve o que crea la enseñanza de la estadística. Nosotros los profesores tenemos que repensar cómo enseñamos. Mario Marazzi nos presentó también la importancia de la dimensión ética, la importancia de la calidad y todos los esfuerzos enormes que se están haciendo para hacer mayor calidad de datos en Puerto Rico que estén universalmente accesibles. Y por último, yo les presento algo de comunicación. El país necesita de buenos estadísticos, necesita de gente, nuestra situación, que pueda repensar el país en términos estadísticos, pero como este foro ha querido llevar, que salgan un poco de las estadísticas y entiendan que hace falta entender la ansiedad que producen los datos, que hacen falta mayor calidad de datos y que hace falta poder comunicar los datos porque el país lo necesita. Muchas gracias.